Jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a tratar un tema poco conocido, así que hay que ponerle los cinco sentidos. Es el tema de lógica de clases. Bueno, para esto vamos a mencionar algunas pautas. Por ejemplo, esta palabra clase para nosotros representa como un conjunto. Claro que no le decimos conjunto porque en el conjunto se trabaja con los elementos. En cambio, en las clases se trabaja con el nombre del conjunto o clase en sí, como una agrupación que puede o no puede tener elementos. El entendimiento de las clases se refiere a los conjuntos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a mencionar en base a eso para imaginarnos esto de las proposiciones. Nosotros conocemos proposiciones comunes, pero en esta oportunidad vamos a trabajar con proposiciones llamadas categóricas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es un enunciado o proposición que afirma o niega que un conjunto o clase esté incluido en otro, total o parcialmente. Cuantificador. Son determinadas expresiones que indican cantidad. Jóvenes, esto del cuantificador viene a ser una palabra que te da a entender una proporción de verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo una proposición, para mí puede ser verdadera totalmente o de repente parcialmente verdadera. ¿Cómo yo distingo eso? Mediante el uso de los cuantificadores. Para entender un poquito mejor esto, voy a mencionar un ejemplo. De repente yo escucho que los políticos son honestos. La experiencia en nuestro país a mí me puede haber hecho ver que no hay políticos honestos, porque generalmente ellos al tener la oportunidad de gobernar siempre incurren en actos de corrupción. Entonces yo podría mencionar que ningún político es honesto. Al mencionar la palabra ningún, estoy dando una cuantificación. Es un cuantificador, estoy dando a entender que no conozco ningún político que sea honesto. No existe alguno que yo haya conocido que lo sea. Entonces he hecho un cuantificador. De la misma manera, si a mí me dicen que las mujeres son hacendosas, yo creo que sí hay mujeres hacendosas, pero algunas tampoco no lo son. Entonces yo pondría algunas mujeres son hacendosas. Como te darás cuenta, he utilizado la palabra algunas. ¿Y qué es algunas? Es un cuantificador porque estoy dando a entender que esta proposición es verdadera parcialmente. Vamos ahora con la clasificación de los cuantificadores. Los cuantificadores pueden estar clasificados en torno a dos partes muy importantes. Pueden estar clasificados en torno, como estoy colocando aquí, a su cantidad. Cantidad. Esto significa que por cantidad un cuantificador puede ser particular o universal, ¿no? Particular o universal. La palabra particular viene de parte, solamente cuando hablo de una parte de los elementos. Por eso se caracterizan por tener la palabra algunos. Claro que podrían tener otras palabras semejantes. De repente en un momento no dice algunos, sino puede decir ciertos, o puede decir esos, o puede decir aquellos, o puedo decir existen. De tal manera que estoy hablando de cuantificadores que hablan de solamente una parte de los elementos. Universal significa cuando cojo a todos los elementos. Acá dice todos o ninguno. Esos son cuantificadores que son universales. También se podría decir cada, porque cada significa todos. Puedo decir cualquier, que es una palabra que generaliza. Entonces, por lo tanto, se lo toma como todos, ¿no? Si yo digo, no, cualquier alumno es inteligente, es que todo alumno es inteligente. Entonces yo estoy mencionando cuantificadores que son universales.
¿Ya? O simplemente a veces se dice directamente el artículo, los, las, ¿no? Entonces, de esa manera estoy indicando los cuantificadores que son universales, pero las palabras que están dentro del cuadrito son las más utilizadas. Casi son la mayoría de ejercicios que vamos a hacer con estos términos que son comunes. También los cuantificadores pueden estar clasificados, si ustedes ven lo de la izquierda, en base a su cualidad, ¿ya? Cualidad. ¿Y eso qué significa? Que el cuantificador tiene la cualidad de ser afirmativo o negativo. Afirmativo cuando uno muestra una oración donde da a conocer una conformidad con algo o una aceptación. Negativo cuando uno muestra una digamos, diríamos disconformidad con algún conocimiento. Por eso tienen palabras negativas, como algunos no, como ninguno, como jamás, como nunca, como es falso que. Entonces, de esa manera estamos indicando la clasificación de los cuantificadores, que es importante tener, miren, el cuantificador particular afirmativo se dice algunos, o algunos son, ¿no? El cuantificador particular negativo se dice algunos no son, o alguno no es, porque también se puede mencionar en forma singular. El cuantificador universal afirmativo es todos, todos son o todo es. Y el cuantificador universal negativo se dice ninguno, ya ninguno. No hay manera de decir aquí en singular o plural. La única forma utilizada es decir ninguno. No se puede decir ningunos. Entonces es una palabra en realidad que se utiliza solamente de forma singular. Vamos con una parte importante de la lógica de clases. Ya mencionamos que una clase tiene una similitud a decirle conjunto. Por eso es que también se hacen en diagramas de Venn, que son diagramas circulares. Para poder trabajar los problemas de lógica de clases debemos saber cómo se representan los diferentes tipos de conjuntos o clases. Acá tenemos el primero. Cuando tenemos un conjunto vacío, ¿se dan cuenta lo que se hace? O una clase vacía, se hace un sombreado. Cuando tú tengas un sombreado, un achurado, ¿no? Un pintado de una región, estás indicando que en esa región no hay elementos. En cambio, los conjuntos era diferente, ¿no? Pero acá, más bien pintado, sombreado, significa que no hay elementos. Ese conjunto está vacío, no tiene ningún elemento, porque está sombreado. Cuando un conjunto es no vacío, significa que sí hay elementos. ¿Ya? ¿Y cómo se le representa? Colocando una X en una región. Cuando tú veas una X en una región, quiere decir que en esa región sí hay elementos. Entonces, sombreado significa vacío, que no hay elementos. Una X significa no vacío, que sí hay elementos. Y una región donde tú no sabes si hay o no hay elementos, se deja así en blanco. Pero eso no significa que no haya o que haya. No significa nada porque tú tienes que darte cuenta que una región que no tenga ningún indicativo es indeterminado. Esto quiere decir que puede o no puede haber elementos en esa región. En ese caso, en la gráfica de A, en este último gráfico, que dice indeterminado, está en blanco, pero en realidad no sé si habrá o no habrá elementos. Lo que debo de saber hasta el momento es que cuando no hay, tienes que sombrear. Y cuando sí hay con seguridad, tienes que ponerle una X. Vamos a trabajar la forma de representar, que es una de las partes más importantes de este tema. Pero si lo voy a hacer mecánicamente, posiblemente alguien no me va a entender. Entonces voy a colocar dos términos aquí. Digamos que voy a mencionar una clase, un término para el primer ejemplo. El primer ejemplo es una forma común de decir todos, a ver, voy a colocar así, todos los, voy a poner aquí, los niños son traviesos. Entonces, el primer conjunto o clase
para mí va a ser los niños. Y el segundo conjunto va a ser los traviesos. Si yo enumero 1, 2, 3 y la región de afuera 4, entonces yo diría, ¿dónde están los niños? En las regiones 1 y 2. ¿Y dónde están los traviesos? En la región 2 y 3. ¿Y dónde están todos los niños que me dice que son traviesos? Si todos los niños son traviesos, todos los niños estarían contenidos ¿en qué región? Todos los niños tendrían que estar en la número 2. Si yo digo todos los niños son traviesos, estoy aclarando que todos los niños tendrían que estar ubicados en la región 2 para que al mismo tiempo se les pueda decir que son traviesos. Quiere decir que para que cumpla esto, en la región 1 que está acá, entonces no debe haber ningún elemento porque contradice la frase de que todos los niños son traviesos. Si no hubiera ningún elemento ahí, en la parte de la izquierda, entonces con seguridad yo sabría que todos los niños están contenidos en el medio. Entonces así, ¿qué voy a hacer? Voy a sombrear. ¿Te acuerdas que el sombreado qué significa? Significa el vacío. O sea, esta región que acabo de sombrear no tiene elementos, porque todos los elementos van a tener que estar en la parte central y todos van a pertenecer al conjunto de los traviesos. Entonces, en forma general, todos los niños son traviesos, se representa de esta manera. En forma general, así se establece, todo A es B. Se dan cuenta con un sombreado del primer conjunto, del conjunto A. ¿Ya? Bien. Ese es en forma general, no solamente con los niños y traviesos, sino con cualquier término. Es la parte importante que tú tienes que reconocer. Vamos con el segundo tipo de expresión. También voy a mencionar con un ejemplo, primero para que sea entendible. Yo podría decir, ¿saben qué? Ningún ateo es cristiano. Entonces yo voy a colocar aquí el conjunto de los ateos y el de cristianos. Los ateos estarían encerrados en la región 1 y 2 y los cristianos en la 2 y 3. Y afuera, ¿quién está? Los que no son ni ateos ni cristianos. Pero bueno, acá dice, ningún ateo es cristiano. ¿Tú crees que podrán haber algún ateo en la región 2? Eso es imposible, porque en la región 2 no puede haber ningún elemento porque me están aclarando que no hay ateos cristianos. Al yo darme cuenta que en la región 2 no hay nadie, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sombrear, tengo que anular. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que en realidad nosotros estamos indicando que en esa región no puede haber ningún elemento. Y de esa manera los únicos ateos están ubicados en una región como la 1 que acabo de borrar y no son cristianos. Entonces, de esa manera estoy indicando ningún ateo es cristiano. Siempre tienes que sombrear la parte central. Por ello nosotros tenemos acá en forma general, miren, ningún A es B. Cuando me digan ningún A es B, entonces siempre tengo que poner un sombreado en la parte media, lo cual significa que no comparten elementos, porque el sombreado significa vacío. ¿Ya? No te olvides de eso. Vamos al siguiente caso, que es cuando yo te menciono el siguiente ejemplo. Ya voy a ponerle aquí. Algunos animales son salvajes. Por ejemplo, aquí yo tengo dos términos. Los animales, que le voy a poner aquí en uno de ellos. Y en el otro le voy a poner salvajes. Siempre el sujeto y el apellido. Ahora tienes así, predicado. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros tenemos esos conjuntos. Si yo te preguntara, dime, ¿dónde están los animales? En la región 1 y 2. ¿Y dónde están los salvajes? En la región 2 y 3. ¿Pero qué te está diciendo aquí? Te está mencionando algunos animales son salvajes. ¿Dónde está la región donde hay animales que al mismo tiempo son salvajes? Entonces tú dirías, es aquí, en el medio, ¿ya?
Entonces, cada vez que tú quieras decir algunos, la palabra algunos es una palabra que significa que sí hay elementos, o por lo menos uno. No te olvides que la palabra alguno se ha derivado etimológicamente de la frase al menos uno. Entonces, ¿qué significa alguno? Uno o más elementos. Yo puedo decir uno o puedo decir 1000, pero para mí siguen siendo algunos. ¿Ya? Entonces, la palabra algunos es un cuantificador que me dé a entender eso. Y la palabra algunos siempre se va a representar mediante una X. ¿Ya? Entonces, cuando dice aquí algunos animales son salvajes, entonces la X está en el medio. ¿Porque esa X son animales? Claro que sí. ¿Y son salvajes? También. Entonces, en función de eso, vamos a mencionar aquí, a ver, permítanme un ratito hacer un pequeño espacio. Aquí está, de forma general, algún ASB siempre va a tener una X en la parte central. Bueno, de la misma manera voy a mencionar un ejemplo para la última. Ya, voy a decir así. Algunos policías no son corruptos. Esto significa que si le pongo al primer conjunto policías y aquí los corruptos, pero dice que algunos policías no son corruptos. Si yo enumero 1, 2, 3, tú piensa en qué número están ubicados los policías, pero que no son corruptos, fuera del conjunto de corruptos. Y eso significa que lo vamos a poner en el primer sitio donde habíamos colocado, ¿no? Entonces voy a colocar la X acá. Yo pregunto, esos X que están ahí, ¿qué significa algunos? Porque ya habíamos mencionado que la palabra algunos lo representas con una X. Esos algunos, esos policías, ¿no? Son policías, ¿sí o no? Porque están dentro del círculo de los policías. Pero no son corruptos, porque están fuera del círculo de los corruptos. Aquí tenemos en forma general, algún A no es B. Algún A no es B siempre es una X, pero en la parte del primer conjunto. Bueno, acá entonces tenemos un resumen de todo esto. Son 4 maneras, ahí está clarísimo. Todo A es B, ningún A es B, algún A es B y algún A no es B. ¿Y por qué esta clasificación es importante? Porque están en la posición de un rectángulo, ¿no? Algo así, de un rectángulo. Entonces va a ser bueno que recuerden estas maneras. ¿Por qué? Porque arriba estaría yo colocando los cuantificadores que son universales. Porque arriba están los universales o generales y abajo están los particulares. Entonces arriba están los universales, abajo están los particulares. Sin embargo, a la izquierda está todo A es B y algún A es B. Son los afirmativos. Entonces acá voy a poner ya, son los afirmativos. Y a la derecha está ningún A es B y algún A no es B. Bueno, ¿esos qué son? Esos son los negativos. Entonces mira cómo he puesto, arriba están los universales y abajo están los particulares. A la izquierda están los afirmativos y a la derecha están los negativos. Cuando alguien quiere negar una oración, cambiar pero negarla, se hace así, un trabajo cruzado. Y algo así, un trabajo cruzado. Esto lo vamos a explicar mediante justamente el siguiente subtítulo. Vamos a una parte importante, que es la negación. Por eso la negación es importante, porque cada vez que tú quieres negar la palabra todos, tienes que decir algunos no. Esa es la negación. Si yo quiero negar que todo hombre es honesto, su negación no vas a pensar que es ningún hombre es honesto, no. La negación de todos los hombres son honestos es algunos hombres no son honestos. Cambia el cuantificador de universal a particular y de afirmativo a negativo, ¿ya?
De la misma manera, la negación de ninguno es algunos son. Si yo digo la frase, ningún niño es sicario, quiero negar, entonces yo digo, algunos niños son sicarios. Entonces es una manera muy típica de negar, como dijimos anteriormente, de una forma cruzada. Pero en forma estricta, ¿cómo se niega? Aquí hablamos de este caso particular, cuando tenemos un cuantificador universal y la negación está antes del verbo copulativo, la negación pasa adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos esto. Como ejemplo, dice, todas las alumnas no son bonitas. Esa negación pasa adelante. Esa negación que está antes del verbo copulativo pasa adelante. Entonces, ¿cómo se debería de escribir esta oración? Y aquí están los equivalentes. Dice, los equivalentes como te acuerdas que dijimos que el no se le pone delante, se dice entonces, no todas las alumnas son bonitas, ¿no? O si no, también el no todas es igual que decir algunas, porque estamos negando, ¿no? Algunas no. Entonces, sería simplemente, no todas las alumnas son bonitas, es lo mismo que decir que algunas alumnas no son bonitas. Bueno, ahora sí nosotros tenemos justamente el inicio de los ejercicios resueltos. Y recuerda, para que te guste la matemática tienes que estar presto a aprender.